Bueno, hola, mi nombre es Ana Clara Vega. Hoy quiero presentar en este video mi proyecto de emprendimiento llamado Teila, que es un proyecto de clases de música y clases de piano orientado a niños y a preadolescentes que podemos ir desarrollando a lo largo de todo este primer periodo con la ayuda de los profesores. Para empezar a dar la introducción, me gustaría poder mencionar de dónde viene, o sea, de cuál es el significado de todo esto. Y la palabra Teila proviene del hebreo que significa alabanza y hace referencia a una oración genuina y espontánea. Y una traducción que encontré dice que es el tipo de alabanza en la que Dios habita. Por eso representa el propósito principal del emprendimiento, que es formar, preparar, levantar una generación de futuros adoradores en espíritu y en verdad, así como dice el versículo de Juan 3:23, que dice, el tiempo ha llegado, ahora es el momento en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ese es el tipo de adorador que Dios está buscando en este tiempo. Entonces, este emprendimiento nace con esa idea de poder usar la música no solamente como un aprendizaje técnico, sino también como una herramienta de formación espiritual eh, y personal en estos niños y preadolescentes. Lo que fue el proyecto, durante el proceso de creación de nuestro emprendimiento que tuvimos, pudimos usar la herramienta Ikigai para poder trabajar. Esta herramienta es un concepto japonés que nos ayuda a representar plasmar en papel, por decir así, lo que amamos, en lo que somos buenos, en lo que el mundo puede necesitar de nosotros y en lo que podemos ser recompensados. Y en mi caso, mi Ikigai está muy relacionado con lo que es la música, con lo que es la enseñanza y principalmente con el deseo de impactar positivamente a otras personas a través de los talentos y los dones que Dios pudo impartir en mí. Así que bueno. Bueno, una de las cosas que también fue muy importante a la hora de poder definir el tema de nuestro emprendimiento fue el propósito con el cual habíamos podido identificar, trabajar. Y en mi caso, mi propósito creo que va bien con el emprendimiento, ya que justamente mi propósito creo que es que con las herramientas informales, por ahora, como la música, el servicio en la iglesia, tanto como las herramientas formales que pienso adquirir más a futuro, como la psicología y la neuropsicología, mostrar a Dios, creo que con esas herramientas, yo sé que es medio general suena, pero puntualmente mostrar a Dios en cada aspecto. eh, y siento muy fuerte esto del acompañamiento con la gente, de poder acompañar tanto a niños, a la gente, pero no solo desde un aspecto técnico, sino también llevándolo desde un aspecto más espiritual. Sembrando el Evangelio de esa manera, gracias a esas herramientas, gracias a las clases de música, gracias al servicio en la iglesia. Y bueno, y con eso hacer lo que, por decir así, tenemos nuestro propósito todos, que es evangelizar, pero cada uno obviamente con su aspecto propio, por decir así. Positiva, quiero empezar a contar cómo fue el proceso para poder plasmar esta idea de emprendimiento. Y una de las primeras preguntas es cómo pues, se podía lograr esto. Y para lograr esto, este propósito, esta idea, pensé en clases dinámicas con un material preparado, ir formándolo desde cero, el material con mis conocimientos, con cosas básicas, investigaciones, de distintos niveles de aprendizajes. Y también gracias a un acompañamiento cercano que se daría a cada uno de los alumnos en cada clase era el qué. Entonces, ¿qué es lo que yo ofrecería por medio de mi emprendimiento? Serían las clases, que incluía piano, música y también todo lo que espiritualmente implica ministrar a través de la oración. Entonces, eso sería el contenido, por así decir, de este emprendimiento. Las preguntas que utilicé para plasmar fue el porqué. Y hay tanto una necesidad del cliente, obviamente, pero al mismo tiempo hay un porqué, pensándolo un poco más para lo que es el reino de Dios. Y tenemos que ser entendidos de que la iglesia realmente necesita una generación despierta en adoración, porque eso es continuamente lo que pide el Padre y continuamente lo que Él quiere recibir. Entonces, justamente de esto sale la idea del por qué, del cómo y del qué que acabo de mencionar. En esta diapositiva quiero mencionar cuál es la necesidad que se pudo detectar. Y durante la investigación, durante las entrevistas, durante pensar en la idea de qué podía hacer para mi emprendimiento, pude identificar una necesidad importante y es que muchos padres buscan un lugar adecuado en donde sus hijos puedan aprender música, puedan aprender teclado, pero no solamente desde lo técnico, sino también desde una formación como más integral y con los valores necesarios y correctos. Y además pude detectar que actualmente faltan muchos espacios sanos en los que yo pienso que por ahí hay padres que no quieren dejar a sus hijos porque piensan que pueden ser lugares que no son enriquecedores, eh, aunque sean actividades extracurriculares normales, uno busca siempre que vaya acorde a lo que uno enseña en la casa de sus hijos. Entonces, justamente esas fueron las necesidades principales que detecté en cuanto al cliente. El cliente al que está dirigido, principalmente este emprendimiento, obviamente son principalmente los niños y adolescentes de preadolescentes entre, eh, ¿cómo es? Entre 6 y 14 años. Eh, pero
principalmente pensando en quién va a ser el cliente, van a ser justamente las familias interesadas en la formación musical y en la intención de que sus hijos estén en un espacio saludable para sus niños, para sus preadolescentes. Entonces, el perfil de cliente sería principalmente los padres, los cuales mandarían a sus hijos a poder ser parte de estas clases de música. Un poco más a lo que fue más práctico, pude realizar una investigación y distintas entrevistas para entender mejor las necesidades de los clientes y de esta forma pude observar, como habíamos visto, las alegrías y las frustraciones que podían tener los posibles clientes e incluso los clientes actuales. Era si, bueno, primero cuál era la edad de sus hijos, pero principalmente si los padres querían que sus hijos aprendieran música. Y 10 de los 10 entrevistados contestó que sí, entonces esto es un buen número para poder empezar. En los que se pudo realizar la entrevista, además de preguntas así un poco más como si los niños hacían actividades extracurriculares ya, etcétera, preguntas así. Las preguntas más importantes que hice fue, por ejemplo, esta que dice, ¿qué es lo más importante para vos en una clase? Entonces, había distintas opciones, las cuales cada uno podía elegir cuáles votar, y por ejemplo, empiezo a nombrar, que su hijo disfrute, 9 de 10 personas seleccionaron esta opción. Después, que su hijo aprenda rápido, 2 de 10 seleccionaron esta opción. Que su hijo tenga disciplina, 6 de 10 seleccionaron esta opción. Que haya valores dentro de la clase también. Y otros pusieron, bueno, estas fueron las opciones que más se marcaron. Y otra opción era la posibilidad de poner otros y cada uno ponía lo que por ahí se le podía llegar a ocurrir, pero ninguno nombró esta opción. Así que esas serían las 4 opciones principales que se nombraron, que se marcaron en esta pregunta. La entrevista es ¿qué te preocuparía de las clases, de que tu hijo esté en esas clases? 5 de 10 personas marcaron que no aprenda, 2 de 10 marcaron que se aburra. La estadística es que 1 de 10 marcó que haya falta de compromiso de parte del profesor y 2 de 10 marcaron el precio que pueden tener estas clases. Se preguntó qué modalidad se preferiría y 1 de 10 contestó que preferiría online y 9 de 10 contestó que preferiría presencial. Entonces de esta forma pudimos obtener cuáles eran los intereses de los clientes, cuáles eran las alegrías y las frustraciones tanto como la primera parte de las preguntas y las frustraciones como esto de qué te preocupa en las clases. Entonces gracias a esto pudimos identificar en qué basarnos para poder desarrollar este emprendimiento. Bueno, gracias a toda la investigación y las entrevistas que pude realizar, llegamos a un punto que es más o menos yendo para el lado de la conclusión, en el cual el material dice que es como un insight, algo así. Y gracias a esta conclusión profunda que puede tener, descubrí que los padres no solo buscan clases de música, sino que también buscan al mismo tiempo espacios seguros que tengan valores y acompañamientos para sus hijos. Y esto significa que las familias valoran tanto el aprendizaje musical, técnico, pero también como el ambiente y la formación que reciben sus hijos durante este proceso. Por eso considero que Teila no es solamente un emprendimiento donde se puede enseñar música, donde se puede enseñar lo teórico, sino también es un espacio pensado para poder acompañar y hacer formar a cada alumno de una manera más integral, si tener un seguimiento de cada uno. Entonces, bueno, esa sería como la conclusión que puedo sacar de este emprendimiento. Más al último de lo que es este video, nos hicieron utilizar la herramienta que bueno, ahí dice 5W2H, para poder analizar de forma más profunda a dónde iba a llevar nuestro emprendimiento. Y gracias a esta pregunta pude identificar lo que está escrito justamente en esta tabla de acá, y identifiqué que muchos padres quieren que sus hijos aprendan música, pero muchas veces no encuentran estas clases accesibles, las dinámicas que estén adaptadas para sus hijos. Y además, muchas veces los métodos tradicionales pueden generar aburrimiento, desmotivación e incluso abandono del aprendizaje musical por parte de los niños. Por eso afecta tanto a los niños como a las familias, generando frustraciones, también pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Entonces, gracias a estas preguntas, uno puede tener también una herramienta más para poder identificar las frustraciones del cliente e ir mejorando el emprendimiento en base a eso. En conclusión, las clases de música Teila buscan responder a una necesidad real, teniendo en cuenta en base a lo que pudimos observar y entrevistar en los clientes, y ofreciendo una solución que son estas clases de música más dinámicas, más cercanas y que realmente tienen un propósito, que ayudan tanto a desarrollar los talentos como la importancia de lo que es ministrar y de poder despertar y levantar una generación de adoradores en espíritu y verdad, como decía Juan 14, y con eso vamos formando y transformando vidas a través de la música. Así que bueno, muchas gracias por ver y un abrazo grande.